Hola, soy Mauro de la Cátedra de Estadística y en este video vamos a ver los primeros pasos para usar Infostat. Bien, antes que nada vamos a necesitar cargar los datos. Para eso vamos a ir a Archivo, Abrir y vamos a ir hacia donde estén los datos. Por ejemplo, acá mi archivo se llama Ejemplo 1. Le damos doble clic y se va a abrir esta tabla, esta ventanita, donde nos va a decir que seleccionemos la celda inicial. Es decir, cuál es la primera celda de nuestra tabla. Es decir, la que está en la primera fila y primera columna. En este caso es esta, sexo. Le damos a aceptar y ya se nos abre una ventanita con la tabla y todos los datos cargados. Vemos que acá tenemos distintas variables: sexo, edad, tiempo de reacción y si durmió bien o no. A veces las variables están en un tipo de dato que no nos gusta o no queremos. Vamos a ver, por ejemplo, acá en edad. Vamos a tratarla en nuestro caso como si fuera, para este ejercicio, como si fuera una cuantitativa discreta. Botón derecho, vemos que acá dice tipo de dato y no dice entero. Entero es para una cuantitativa discreta. Real, que es para una cuantitativa continua. Categoría, que es para cuando es una cualitativa. O fecha, que es cuando una fecha. Vamos a cambiarla para que sea un entero, es decir, una cuantitativa discreta. El tiempo de reacción, por su parte, estaría siendo una cuantitativa continua, es decir, una de tipo de dato real. Lo dejamos así. Bien. Y durmió bien y sexo deberían aparecer como categóricas. Botón derecho, tipo de dato, categoría. Recuerden, clic derecho sobre la variable y nos aparecen un montón de opciones. Y la vamos a ver en tipo de dato. Bien, tenemos estas 4 variables. Estos serían datos, son datos de juguete, son datos simulados, que serían de una investigación para ver el tiempo de reacción en función de si durmió bien o no la persona. Bueno, lo primero que vamos a hacer es armar una tabla de frecuencias. Supongamos que queremos ver cuántos hombres y cuántas mujeres hay en este estudio. Entonces vamos a Estadísticas, Tablas de frecuencia, y elegimos, por ejemplo, la variable sexo. Aceptamos y nos dice acá, nos da un montón de opciones, pero es todo hacer clic. Límite inferior del intervalo de clase y límite superior del intervalo de clase no tiene mucho sentido si es una variable cualitativa, así que se lo vamos a sacar. Le vamos a dejar la marca de clase. Nos dice la frecuencia absoluta. Sí, la queremos. La frecuencia relativa, bueno, dale. La frecuencia absoluta acumulada, bueno. Y nos puede dar la frecuencia relativa acumulada. Esta mejor no. Tenemos la absoluta, la relativa y la acumulada. ¿Sí? Le vamos a pedir estas 3 frecuencias. Acá dice tratar las variables enteras como conteos. Esta no es una variable entera, sino que es categórica o cualitativa, así que la vamos a dejar tal cual. Intervalos cerrados por derecha no nos importa porque es una variable cualitativa. Ahora cuando veamos cuantitativas vamos a ver qué significa. Le damos a aceptar y se nos abre esta nueva ventana, que nos dice que en la variable sexo, la clase 1 o el valor 1 es hombre y tiene una frecuencia absoluta de 8 casos, y la variable, el otro valor posible es mujer, que también tiene 8 casos. Es decir, una frecuencia relativa de 0,50 o 50%. Y en la frecuencia acumulada vemos que 8 son varones y como 8 son mujeres, la acumulada es 8 más 8, 16. Hasta acá todo bien. Vamos a cerrar esto. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando hacemos una variable cuantitativa. Vamos a empezar con las cuantitativas discretas. La edad, por ejemplo. Estadísticas, tablas de frecuencia, sacamos la variable sexo. Por
Podríamos poner varias variables si quisiéramos y hacer todas las tablas de una. Podríamos pedirle sexo, durmió bien y tiempo de reacción toda la vez y nos haría todas las tablas juntas. Pero vamos de a una. Vamos a ver edad. Aceptar. Acá vamos a dejar tildado tratar las variables enteras como conteos. Es decir, esta ya la definimos como entera. Lo que nos va a hacer es figurarnos cada numerito por separado en vez de armar intervalos. Se va a entender un poquito mejor cuando veamos las cuantitativas continuas. Pero vamos a dejar esto marcado. Vamos a pedirle la marca de clase, la frecuencia absoluta, la relativa y la acumulada. Dejamos todo igual. Le damos a aceptar y vemos qué nos dice. En la marca de clase nos muestra el valor, ¿sí? 18 años, 19 años, 20 años, 21 años, 22 años, 23 años, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Fíjense que nos muestra el valor posible, aunque no tenga casos. ¿Por qué? Porque miren acá, tenemos un valor mucho después, mucho más grande que el resto. Fíjense que llegan hasta los 22, todos con numeritos, y acá empieza 0, 0, 0. O sea, con 23 años no hay nadie, con 24 años no hay nadie, con 25 años no hay nadie, con 26 años no hay nadie. Pero hay una persona de 29 años. Entonces por ahí es medio incómodo cuando pasan estas cosas tener así todos los valores 18, 19, 20, 21, 22. Si fuera hasta 22, ¿sí? Si no estuviera descolocado acá, por ahí la tabla queda más prolija, así como está, y viendo cada valor por separado. Otra cosa que se puede hacer es hacer pequeños intervalos, agrupar estos valores. Yo dejaría la tabla así y le prestaría atención a que hay un dato atípico, raro, lo que se llama un outlier. Por lo pronto, esto así está bien. La tabla nos sirve. Podemos ver, por ejemplo, que de 18 años hay 3 personas, de 19 años hay 5, de 20 hay 2. ¿Sí? Si vemos todas las frecuencias absolutas que están acá, vemos que, por ejemplo, que el valor de mayor frecuencia absoluta es los 19 años, que son más o menos el 30% de los casos, porque tiene una frecuencia relativa de 0.30, y la acumulada es de 8. Bien, ahora vamos a ver cómo hacemos con las variables cuantitativas continuas. Vamos a cerrar esta ventanita, vamos a ir a estadísticas, tablas de frecuencia, y vamos a elegir tiempo de reacción, que vimos que era una cuantitativa continua. Aceptar. Acá sí le vamos a pedir límite inferior y límite superior, porque esto nos va a mostrar cuáles son los dos valores que definen el intervalo. La marca de clase nos va a dar el valor del medio y después le pedimos lo de siempre. Como esto no es una variable entera, no pasa nada, esto es irrelevante. Y acá donde dice intervalo cerrado por derecha. Ahora cuando nos construyen los intervalos, lo que vamos a hacer, lo que vamos a interpretar es que el número que está a la derecha está incluido en el intervalo y el número que está a la izquierda no. Ahí vemos bien. Acá vemos que armó 4 intervalos. El primer intervalo está entre 1,30 segundos y 2,67 segundos. Fíjense que usa un corchete y un corchete. El corchete significa este número está dentro del intervalo. Es decir, este primer intervalo va desde 1,30 inclusive hasta 2,67 inclusive. Y la marca de clase, es decir, el valor que está justo en el medio de estos dos, es 1,98. Y nos dice que la cantidad de casos que están con un tiempo de reacción entre 1,30 y 2,67 son 7 personas. Es decir, alrededor del 45% de los casos. El segundo intervalito, fíjate que acá tiene un paréntesis. El paréntesis significa el primer valor no está incluido. ¿Por qué? Porque ya está incluido acá. ¿Ven que es el mismo? 2,67 acá, 2,67 acá. En el primer intervalo está incluido el 2,67. En el segundo intervalo no está incluido el 2,67. ¿Por qué? Porque hay un paréntesis.
y porque ya está incluido en el primero. Justo se cortó el video. Bueno, 2,67 está incluido en el primer intervalo y no está incluido en el segundo intervalo, el cual va desde 2,67 no incluido, es decir, a partir de 2,67 sin tenerlo en cuenta el 2,67 porque ya está en el primero, hasta 4,03 inclusive. ¿Ven que hay un corchete? Por eso era cerrado a la derecha, porque en el intervalo el valor de la derecha está incluido. Acá te dice que el valor del medio es 3,55, que hay 4 casos que están, o sea, hay 4 personitas cuyo tiempo de reacción está entre 2,67 no incluido y 4,03 inclusive. O sea, alrededor del 25% de los casos. El tercer intervalo va desde 4,03 no incluido hasta 5,40 inclusive. La marca de clase 472, hay 3 casos y esos 3 casos representan el 20% de las personas. Bien, el último se interpreta igual, así que acá no había problema. Antes de que me olvide, una vez que ya tienen un resultado, una tabla de frecuencia, un gráfico, con todo es lo mismo, pueden sacarlo de varias maneras del programa. Podrían seleccionar toda la tabla, botón derecho copiar y lo pegan, por ejemplo, en un Word. O si no, si tienen la hoja de resultados y quieren guardarlo, van acá a guardar resultados y ponen en donde lo quieren guardar. Espero que les sirva y después vemos bien la parte de gráficos. Saludos.